Un poco sobre la medición de la audición de los niños. Claro, es fácil cuando llega un paciente pues, de 15 años, de 20 años, de 30 años, le hacemos una audiometría. Pero a ver, un niño de 6 meses, ¿qué le vamos a decir? Toque usted el botón cuando escuche el sonido, levante la mano cuando escuche el sonido, no va a hacer caso. Entonces evaluar la audición en ellos es difícil. Existen, como ven, muchas razones. Ototóxicos también, por ejemplo, se consideran para buscar el examen a la urea en la paciente con insuficiencia renal. La urea es un ototóxico interno. Otro es la bilirrubina. En estos niños que nacen a veces hacen hiperbilirrubinemia, hiperbilirrubinemia, y este también actúa como un ototóxico dañando el órgano interno. Entonces pueden hacer pérdidas auditivas en los primeros meses de edad. Entonces hay algunas pruebas, la prueba del despertar es tipo blanco. Entonces siempre les puedo también puedo dar. Un día uno de los colegas de cabeza y cuello que trabajan en el piso donde estamos nosotros se acerca y me dice: yo quiero que veas a mi hijo. ¿Por qué? ¿Qué edad tiene tu hijo? Tiene 5 meses. ¿Y qué ha pasado? Lo que pasa es que mi esposa, que tiene el sexto sentido, se ha dado cuenta que no escucha. Así le digo. Y lo que quiero es que lo ingresemos en el programa de implantes cocleares para operarlo lo más pronto posible. Pero tu hijo tiene 5 meses. Lo que pasa es que lo hemos llevado a un neuropediatra, y el neuropediatra le mandó a hacer unos potenciales evocados, y aquí está la prueba, y tenía curvas planas. Entonces me dijo: como ves, es sordo. Mira, la verdad yo no creo que sea sordo, pero vamos a hacerle una prueba especial mañana. Tráeme a tu esposa y a tu hijito, le vamos a hacer una prueba especial. Entonces viene su esposa, su hijito, y él esperaba, pues, me esperaba con que yo iba a tener un equipo pues sofisticado, pues no sé, algo así de la estratosfera para ver si era sordo, ¿no? Y hicimos esto, la prueba del despertar. Entonces le digo: mire señora, usted va a coger a su hijito, él mirándole a usted, yo voy a ir por detrás y le voy a hacer así, usted no se vaya a asustar, ¿ok? Ya dijo la señora. Fui por detrás del niño, ella le estaba mirando a su mamá, al niño, y yo le hago así. Así. ¿Qué creen que hizo el niño? Volteó a ver quién es el desgraciado que no asustaba. Eso es el niño, volteó a mirarme, con ojo feo también. Le digo a mi amigo: mira, olvídate, tu hijo no es sordo, señora, su hijo no es sordo. ¿Pero cómo no va a ser sordo, Catán? Los potenciales dicen que no tienen. Yo le digo lo que siempre les he dicho a ustedes: los equipos no hacen diagnóstico. El diagnóstico lo hacemos los médicos todavía. El día que los equipos hagan diagnóstico, nos fregamos todos. Ya no va a haber estudiantes de medicina, nadie nos va a necesitar. Porque ustedes van al Guachimán, ¿sabe dónde hay una máquina de la salud? Así como los cajeros automáticos. Acá hay, señor. Uno va, mete una moneda de 5 soles, le da tus síntomas y te sale el diagnóstico y tu tratamiento y te fregas. Ya no hay médicos. ¿Para qué, no es cierto? Pero la máquina no hace diagnóstico todavía. Porque hay cosas que no pueden pensar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Le digo a mi amigo: mira, lo que sucede es que los potenciales evocados aditivos dan falsos positivos en los primeros meses de edad hasta los 9 o primer año de edad. Dan falsos positivos. Lo que significa esos potenciales es que el sistema auditivo de tu niño todavía no ha terminado de madurar. Eso no significa que esté sordo. Entonces lo que corresponde es hacerle una audiometría, unos potenciales al año de edad, y hacerle una tomografía para que esté tranquilo. Así que se fue medio como que sí, como que no. La verdad, no me creyó. Así que al año me trajo los potenciales evocados y me trajo la tomografía. Y los potenciales evocados estaban mejor que el de nosotros. Se escuchaba mejor que nosotros. Y su hijito al año ya hablaba todavía. Entonces, no vayan a creer que los exámenes hacen o no fue lo que hacen. Muy bien, entonces eso se llama la prueba del despertar. Y el cribograma es que si ustedes tienen dudas al niño, a su hijo, a su sobrino, en fin, pónganle una música de Sebastián Bach y el niño, como ustedes, se van a ir quedando dormidos, ¿cierto? Pero si de pronto le ponen un reggaetón de esos chacaloneros, un requinto, una marinera, ¿qué hacen? Uno abre los ojos y el niño instintivamente empieza a mover los pies. Le vuelven a poner una música instrumental y se vuelve a quedar dormido. Eso significa que se escucha. Ahora, si ustedes tienen dudas, agarren un plato, tírenlo al piso, reviéntenlo, y si el niño no reacciona, eso sí debe llamar la atención, ¿no es cierto? El niño debe reaccionar a una puerta que se cierra fuerte.
no reacciona, ahí sí, eso se llama ecograma. No cuesta nada, es gratis, no viene de la estratosfera y nos puede ayudar a saber si el niño tiene infertilidad. Ahora, si tenemos ese caso donde el niño no reacciona, entonces ya, vamos y le hacemos una serie de pruebas que se pueden hacer en los niños. Bueno, pero en general, la evaluación audiológica involucra una serie de pruebas, entre ellos la logometría, por ejemplo, la acumetría, etc. Vamos a lo que nos dé el tiempo a hablar. La logometría es una de las pruebas más antiguas que existen, que sirve para evaluar la audición, evaluando la voz. Cuando yo estudiaba medicina, no hace mucho tiempo, obviamente lo que pasa es que yo vengo de un hospital de provincia y en ese hospital de provincia pues no había ni siquiera audiómetro. Ahora ya existen todos los hospitales, ¿no? Entonces, la interconsulta no había más que un otorrino que no se daba abasto, y la interconsulta, cuando había hipoacusia, se la derivaban al neurólogo. Entonces el neurólogo le llegó un día a una interconsulta y le dice: a ver, muchachos, vamos a ver este paciente que nos interconsulta por hipoacusia. Fuimos a verlo y era un viejito como de 80 años. Entonces el doctor dice: miren, vamos a hacer una logometría. Entonces se hace con preguntas. Dice: señor, ¿cuántos años tiene usted? Y el viejito lo miraba, pues, ¿no? Y entonces el doctor decía: por lo menos tiene hipoacusia de grado leve. ¿Qué hacía el examinador? Dice: ahora vamos a hablarle más fuerte. Señor, ¿cuántos años tiene? Y el viejito lo miraba. No le entiendo, decía. O sea, ya el viejito algo escuchaba, pero no entendía nada. Entonces, por lo menos hipoacusia de grado moderado, decía el doctor. Entonces el doctor levantaba más su voz: señor, ¿cuántos años tiene? 80 años, decía el paciente. Entonces el doctor decía: este paciente tiene una hipoacusia de grado severo, más o menos 70, 80, ¿no es cierto? De esa manera se evaluaba la audición, y eso es la logometría, la evaluación de la audición usando la voz del examinador. ¿Ok? Bueno, está ahí todo bien. El problema es que en mi hospital ya no había neurólogo. El único neurólogo que había estaba jubilado. ¿Okay? Y lo seguían contratando porque no había otro neurólogo. Entonces este neurólogo, que era mi profesor, no había más profesores, tenía 85 años y seguía trabajando. Entonces él también estaba sordo. Y la verdad que era tan coloquial ver cómo examinaba al otro paciente, porque no sabíamos quién estaba más sordo, la verdad. Entonces nos dejaba muchas dudas de evaluación que hacía el doctor, pero bueno, esa era la forma de evaluar la audición, ¿no? Esa es la logometría. La acumetría es la evaluación de la audición, pero usando unos instrumentos mecánicos que se llaman diapasones, que tienen un mango y dos ramas laterales, que de acuerdo al grosor van variando la frecuencia que emiten cuando se golpean ambas ramas. Existen como 15 pruebas que se pueden hacer, pero son dos las básicas: la prueba de Riney y la de Weber. Debemos recordar básicamente que estas pruebas sirven para detectar hipoacusias conductivas. No sirve para definir si el paciente tiene neurosensorial mixta. Uno las puede deducir, pero lo que estamos seguros es si tiene o no hipoacusia conductiva. Para eso sirven los diapasones. Vamos a hacerlo rápido. A ver, la prueba de Weber es una prueba presuntiva. Cuando hago vibrar el diapasón, lo pongo en la línea media del cuerpo, en el vértice, en la glabela, en el nación, en los huesos propios o entre los dientes, el Weber sensibilizado que decimos. Y le decimos: señor, díganos en qué oído escucha. Al vibrar el diapasón va a transmitir un sonido por vía aérea y también por vía ósea, por el hueso, ¿cierto? Si el paciente tiene sus audiciones normales, el paciente, el Weber es indiferente. Es decir, el paciente siente que escucha igual en los dos, no tiene preponderancia. Weber indiferente es el Weber normal. Ahora imagínense que tiene un tapón de cerumen acá, está tapado. Cuando le hago los diapasones, ¿qué mano levantará? ¿La derecha o la izquierda? ¿La? ¿Y? ¿La I? La información que debemos recibir. La derecha. ¿Por qué? Porque en este momento por vía aérea no pasa el sonido, pero sí pasa por vía ósea. Y como el sonido se transmite mejor por vía ósea, el paciente en este momento tiene la sensación de que escucha mejor en el oído enfermo, donde está el tapón de cerumen. Entonces el paciente levanta la mano derecha: doctor, escucho mejor por la derecha. No es porque esté bien el oído, lo que pasa es que la conducción se está dando por vía ósea, la cual no es lo normal. Lo normal es que la audición se transmita por vía aérea, porque es la que normalmente usamos. Pero obviamente no es la mejor. Mejor se transmite el sonido por vía ósea.
Entonces, en una hipoacusia de conducción, que significa que hay un problema en el oído externo o medio, el paciente en el Weber levantará la mano del oído enfermo o va a lateralizar al oído enfermo. ¿Y qué es la prueba de Rinne? Es la prueba confirmatoria, donde enfrenta la vía aérea contra la vía ósea de un mismo oído. Entonces hacemos vibrar el diapasón en un oído normal, se lo ponemos frente al oído y le decimos: Señor, cuando usted ya no escuche el sonido, nos dice. Imagínense que el diapasón va a vibrar 40 segundos, por poner un número. Bueno, lo hago vibrar, se lo pongo frente al oído, pasan 40 segundos y el paciente me va a decir que ya no escucha, y obviamente que ya no escucha porque ya no vibra el diapasón, ¿cierto? En ese momento se lo pongo sobre la mastoides. ¿Qué creen que pasará? ¿Escuchará o no? ¿Sí o no? Bueno, no va a escuchar. No va a escuchar porque ya no vibra el diapasón. Si ya no vibra, ya no va a escuchar nada. Eso le llamamos al Rinne positivo. ¿Qué significa un Rinne positivo? Que es al Rinne normal, significa que está escuchando bien por vía aérea. Y por eso es que no hay preponderancia de la vía ósea. ¿Ok? Ahora imagínense que el paciente tiene un tapón de cerebro y me está tapado. Hago vibrar el diapasón, se lo pongo frente al oído. Lo más probable es que a los 10 segundos de que está vibrando el diapasón, el paciente me va a decir: doctor, ya no lo escucho. En ese momento se lo pongo sobre la mastoides. ¿Escuchará o no? Sí. Claro que sí, porque el diapasón va a seguir vibrando 30 segundos más. Entonces el paciente tiene la sensación de que por atrás escucha mejor que por adelante. ¿Ok? ¿Y eso sucede normalmente? No, porque no puede haber preponderancia de la vía ósea, porque no es la forma natural como nos comunicamos nosotros. Si está escuchando mejor por vía ósea, porque la vía ósea estimula directamente la cóclea, ¿qué significa? Que hay un problema en el área de conducción. ¿Ok? ¿Está bien o no? Bueno, si no, el próximo año con encantado lo repetimos. No hay problema. Ese es lo que ha pasado. La automicroscopía nos permite ver el oído con más detenimiento, con más detalle, con la membrana timpánica, el triángulo luminoso, la par tensa que ocupa el 85%, la par flácida el 15%, una otitis media aguda, el tímpano edematizado, congestionado, con pus dentro del oído, una perforación timpánica, una otitis media crónica, vemos el promontorio, la ventana redonda, aquí está la ventana oval, el estribo, el yunque, el martillo y la trompa de Eustaquio. Ven todos los detalles que se pueden ver con una automicroscopía. Y este es un paciente operado, se le hizo una timpanoplastia, se le puso un neotímpano que es fascia de músculo temporal, y están los resultados excelentes. Prendió el injerto y fue muy bien, se cerró esa perforación. La impedanciometría básicamente sirve para evaluar el oído medio, es decir, cuánto se mueve el tímpano y cuál es la presión del oído medio. Es una foto del momento, es un examen objetivo, no necesitamos, como en la audiometría o en los diapasones, que sí colabore el paciente, porque nos tiene que dar información. Acá no, este es un examen subjetivo, le ponemos el equipo y el equipo hace todo, no necesitamos que el paciente haga nada. Y debe dar esta curva normal. Acá se mide básicamente la presión del oído medio, que va normalmente de menos 100 a más 50 decapascal, que es una unidad de medida. Y en el sentido vertical se mide el movimiento del tímpano, el compliance. ¿Sí? ¿Cuánto se mueve el tímpano? Normalmente de 0.5 milímetros a 1.5 milímetros. Si la curva es diferente a este tipo A, quiere decir que algo pasa en el oído. Por ejemplo, esta curva en rojo quiere decir que el tímpano se mueve demasiado, por eso que el compliance está elevado. En curva amarilla significa que está por debajo del nivel normal, el tímpano se mueve poco. Se mueve poco, por ejemplo, en la autoesclerosis, ¿okay? De una tímpanoesclerosis, o sea, cuando se calcifica el tímpano, por ejemplo. Esta curva en negro es una curva donde la movilidad del tímpano es normal, pero la presión no. La presión puede, en este caso, llegar a menos 200. Quiere decir que hay una alteración de la presión y eso sucede cuando hay un problema con la trompa de Eustaquio. Es una disfunción tubárica. O esta curva media plana pero dirigida a la izquierda, quiere decir que está alterada la movilidad del tímpano, pero también la presión, una otitis media serosa, por ejemplo. Entonces, dependiendo cómo vaya apareciendo la curva, nos va indicando una fotografía del momento. Entonces servirá, por ejemplo, para medir el volumen del canal,
cuánto se mueve el tímpano, cuál es la presión del oído medio, si la trompa está permeable, para ver si la cadena vociciosa es móvil o no. Es un examen rápido que se hace. ¿Ven? Ahí están las diferentes curvas que se pueden obtener. Bueno, ya falta poco. La audiometría es ya es un examen más popularizado y básicamente sirve para determinar el grado de pérdida auditiva y el umbral, o sea, y el tipo de pérdida auditiva. Cuánto ha perdido y a dónde está el problema. En otras palabras, se hace en una cabina especial. Si nosotros desenrolláramos la cóclea, aquí decimos que están las frecuencias agudas, las frecuencias medias y las graves, ¿no es cierto? Si nosotros desarrollamos la cóclea, obtenemos un piano, un órgano. Le damos la vuelta a ese órgano y obtenemos la audiometría. Aquí está la base de la cóclea, aquí está la parte media de la cóclea y aquí está el ápice de la cóclea. ¿Se dan cuenta? Entonces la audiometría no es más que el reflejo de lo que es la cóclea. Pero no nos vamos a pasar examinando cada una de las frecuencias, por el 125, 126, 127, una semana y no acabamos de evaluar al paciente. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es un escaneo, es decir, cada cierto trecho evaluamos una frecuencia para obtener una tendencia de esa curva. Por eso convencionalmente se mide 125, 150, 500, 1000, 2000, 4000, 8000. ¿Okay? Evaluamos eso básicamente para tener una idea de cómo está la audición. Para eso usamos la vía aérea, que transmite sonido por el conducto, y la vía ósea a través de la mastoide. Vamos a ver, acá las curvas deben estar normalmente por encima de 25. Este es un ejemplo de hipoacusia de conducción, donde vemos que la vía aérea está en 50% y la vía ósea está en 50%. Este es un hipoacusia de conducción. Lo que nos está diciendo es que hay un problema en el oído medio y en el oído externo. Esta es una hipoacusia neurosensorial. Cuando ambas vías, vía ósea y aérea, caen juntas de la mano, nos está diciendo que el problema está en la cóclea. Y esta es una hipoacusia mixta, donde ha caído la vía aérea. También ha caído la vía ósea, por debajo de un nivel normal, pero no alcanza la vía aérea. Hay una diferencia de más de 15 o 20 decibeles, a eso le llamamos hipoacusia mixta. La hipoacusia mixta es la evolución de una hipoacusia conductiva hacia una neurosensorial. Por ejemplo, en la autoesclerosis, por ejemplo, en la otitis media crónica, donde hay hipoacusia conductiva inicialmente, pero por el daño que se va dando del oído interno, progresivamente se va convirtiendo en hipoacusia mixta. La logometría sirve para evaluar la discriminación, es decir, cuánto entiende uno de lo que escucha. Eso se hace también en una cabina, se emiten palabras y se obtiene un porcentaje. Una discriminación normal es tener más del 90%, o sea, no podemos equivocar en una, dos, tres palabras, pero el que tiene menos de 60% ya es una mala discriminación. El tener menos de 90% ya es una discriminación alterada. Entonces eso se hace evaluando con palabras, se le hace repetir las palabras al paciente. Los potenciales evocados, que son unos electrodos que se colocan en la cabeza y se le van a pasar unos sonidos por unos auriculares. Este sonido, cuando entra en el oído, va a pasar por los diferentes núcleos, que son 7 los núcleos que tiene la vía auditiva hasta llegar a la corteza. Pero en cada núcleo se genera un potencial de acción. Ese potencial es captado por estos electrodos. Entonces genera unas curvas así como estas. Cada núcleo genera una curva. Entonces nos permite saber dónde puede estar el problema de este órgano. Pero acuérdense que en los primeros meses de vida puede dar unos falsos positivos. Las emisiones otoacústicas es el sonido que emiten las células ciliadas. Así como cuando ustedes están dentro del agua y mueven los pies, al bucear, por ejemplo, el movimiento de los pies va a generar un sonido dentro del agua, claro que sí. Igual las células ciliadas, cuando reciben el sonido, se mueven y al moverse deben generar un sonido. Bueno, unos investigadores europeos se dieron cuenta de esto, inventaron un equipo que capta el sonido que emiten las células ciliadas cuando son estimuladas con sonido. ¿Okay? A eso le llamamos emisiones otoacústicas, es decir, los sonidos que emiten las células ciliadas cuando son estimuladas con un sonido. Este equipo sí nos permite saltar esos falsos positivos que daban los potenciales evocados el primer año de vida.
porque desde los primeros días de nacido podemos saber si un niño es sordo o no. Esto no nos dice si, o mejor dicho, no nos mide el umbral auditivo. Lo que nos dice es si las células ciliadas funcionan o no. Si yo le hago la prueba y no tengo respuesta, es porque las células ciliadas no funcionan. Entonces, por eso es un niño sordo. Desde el primer día de nacido puedo saber si es sordo. Pero si hay respuesta, quiere decir que su órgano de corte sí funciona. ¿Ok? Por eso hoy en día, y esto ya es ley en el Perú, se usa como un screening, así como le hacen a los recién nacidos su huella del PIB, así como le hacen pruebas para ver alteraciones genéticas. Igual, así como reciben sus vacunas, todos los niños deben pasar por un tamizaje auditivo. Se le hace emisiones acústicas para detectar desde los primeros meses de vida si son sordos o no. Finalmente, cuando tenemos un daño del oído interno, ¿qué hacemos? Si tiene hipoacusias leves, moderadas o severas, en las leves no se hace nada. En las moderadas o severas usamos los audífonos. Pero si ya tienes una hipoacusia profunda, donde el audífono ya no te sirve, solamente te queda una opción, y es el implante coclear. El implante coclear, bajo ciertas condiciones, obviamente no es para todos, es la solución para aquellos pacientes que ya no pueden usar audífono. No es mejor que el audífono, es la alternativa que le queda a este paciente para mejorar su audición. Es un dispositivo electrónico, tiene una parte que se implanta, esta es la que no se implanta, que va por fuera, y esta es la que se implanta. Mis alumnos hoy día han visto, por ejemplo, cómo este dispositivo está por fuera y esto es lo que va implantado dentro. Esta es una antena que tiene un imán acá y esta es otra antena que tiene un imán acá. Este es un procesador de sonido que tiene un micrófono, recepciona el sonido, lo filtra hacia lo que queremos, lo envía a esta antena por FM se lo pasa a esta antena y luego se lo envía a este procesador de sonido, que es algo así como un módem. Y este procesador transforma la energía sonora en energía digital, enviándosela a estos electrodos que están incrustados dentro de la cópula. El electrodo suelta el pulso eléctrico que es captado por las neuronas de la vía auditiva, recuperándose la sensación auditiva del paciente. Eso es el implante coclear. Es para niños, para jóvenes, para adultos, pero bajo ciertas condiciones. La más importante es que tienen que tener un nervio auditivo que funcione. Si tienen un nervio auditivo que ya no funciona, ningún implante tampoco va a funcionar.